presencia en este primer festival de Guirijondo, porque si hay un Guirijondo es Rubén, sin duda, ¿no? Porque fue pionero. Él es de Salvador de Bahía, brasileño, y Paco de Lucía tuvo el buen ojo de entender que le hacía falta percusión al flamenco, más allá de la percusión clásica del flamenco, que son las palmas y los pies. Bueno, y la guitarra también en lo que tiene de percusión, ¿no? Entonces la entrada de Rubén al flamenco, primero con una percusión latina y después ya con el hallazgo del cajón, pues renovó la sonoridad. Paco de Lucía, creo yo, que él quería llegar a aquellos lugares donde él tocaba con 3.000, 4.000 personas, necesitaba un sonido que tuviera punch, que dicen, ¿no?, los músicos del rock, ¿no?, que con amplificación. El flamenco con 2 guitarras y un baile y unas palmas llega sin duda, pero claro, cuando tú metes percusión y metes un bajo, eso coge un cuerpo que a Paco le venía para el ideal que él tenía de ese flamenco contemporáneo tan maravilloso que nos regaló durante tantos años. Y ahí hay una pieza imprescindible en aquel, digamos, plan maestro que tuvo Paco ya en los años 70, y es Rubén Dantas, que tenemos la suerte de que está con nosotros, de que aparte es un gran amigo de muchos años, y cuando le llamamos, Manolo Borquez me pregunta si era posible, yo le llamé y Rubén enseguida respondió a nuestra llamada y se ofreció a estar con nosotros y, bueno, comentarnos un poquito el periplo tan bonito que hizo durante aquellos años 70, finales de los 70, que, bueno, incorporó una nueva sonoridad al flamenco, hasta el punto de que los flamencos llevaban 30 años intentando meter nuevos instrumentos en el flamenco. Habían probado con la derbuka, habían probado con el sitar, habían probado con las tumbadoras, con los bongos, con todo instrumento posible, habían probado, bueno, con todo. Y resulta que un paralelepípedo, que es una caja realmente de madera, con la galleta suelta, la tapa suelta, de Perú, es el que se coló, casi sin darnos cuenta, en el flamenco, y llegó para quedarse además, porque hoy ya es difícil el lugar donde prescindan del cajón, ¿no? Entonces me gustaría, Rubén, que nos contaras un poco, bueno, tu vida es la música desde muy niño, ¿no? Buenas noches. Sí, la música está viviendo conmigo hace casi toda la vida, ¿no? Y más, he tenido mi madre que era músico también, ¿no? Entonces eso colabora bastante con las cosas que quiere. Tu madre era pianista, ¿no? Pianista, organista y violinista también, y cantaba ópera también. Y con esa música también fue ahí nesse momento que conocí a Manuel de Falla. ¿Y cómo viniste, cómo cruzaste el charco? ¿Cómo viniste a España? ¿Cómo fue aquello? Aquello fue por la música. Porque claro, nessa época, lo más famoso de España y súper increíble, que he visto hasta mi madre pellizcando a mi padre por culpa de Sara Montiel. Si yo he visto un concierto de ella, yo era y veía a mi madre pisca. Que chica más guapa, claro, y las otras se ponían todas celosas. Celosas, sí. Y lo que escuchábamos era eso. Y al llegar hoy en día es mi hermano, ¿no?
um tipo italiano, e ele acabava sua carreira em Berlim. E se foi a Salvador por uma foto e se ha quedado aí hasta hoje. Então, ele, antes de irse a Brasil, ele passou por Espanha e aprendido a tocar um pouco por solear. E quando ele tocava, eu lhe perguntava como é a percussão disso. Ele disse palma e pé. Eu digo, não há mais nada. Sim, há isso de aí, mas não há outro sonido. Então me deu ganas de vir a Espanha para fazer esse trabalho. Então, em Salvador, havia um grupo, que já não há mais, um excelente grupo, mas sim de cultura africana. Tanto que a música que nós outros cantávamos era em idiomas de África, não? Não são dialetos, são idiomas. E aí cantávamos em Quimbundo, que Quimbundo hoje em dia é o país que se chama Angola. E cantávamos em Yoruba também, que é hoje em dia o país de Nigéria. Então, he venido para cá com esse grupo para quedar-me aqui. ¿Y cómo conociste a Paco? Porque el encontrar, porque claro, tú vienes de percusionista a, bueno, vamos a decir, a buscar la vida también, a ver por dónde puedes acercarte al flamenco, que era una música... tenía 23 años, una persona que tiene 23 años busca vida. Claro. ¿Y cómo conoces a Paco? Pues a Paco, cuando terminó la gira con el grupo, yo fui llevar ellos al aeropuerto. E aí estivemos de fiesta aí, bailando samba, jogando capoeira. E uau, a gente se quedava com aquilo. Bueno, e eles se foram. E eu fui à cafeteria tomar um pouco de água. La cafetería del aeropuerto. Cafeteria do aeroporto. E aí he conhecido a Paco e a Ramón. Joder, qué casualidad, ¿no? ¿Y qué hacían allí ellos? Que hacían aí eles? Eles se iam a Venezuela e depois se iam a México. Pero isso era 15 dias e volvia. E em uma servilleta puso su nome e su teléfono para que eu lhe chamava. Pero não puso Paco de Lucía, puso Francisco Sánchez Gómez. Eu não sei quem é Francisco Sánchez Gómez. E pior que todo dia escutava a música de Paco e não sabia que era ele. Claro, porque tú no los relacionabas, yo ¿no? No, para aquel hombre que habías conocido. Yo es que nessa época yo no sabía nada. Yo era puro. Yo era purísimo. No sabía nada. ¿Y aquella servilleta qué fue de ella? Aquela servilleta desapareció en una maleta que la perdí. No, la perdí, la llevaron por ahí. E tinha livros e tinha coisas aí, e aí estava isso aí, ¿no? Que era um detalhe super guapo se tivera hoje a servilleta, pero da igual. ¿Y cómo contactaste con él otra vez? ¿La llamaste? Não, eu chamei, porque eu supe quem era, eu digo, como vou chamar esse homem? Eu não... Pero parece que ele gitano lo dijo, tu não has hecho nada aí nem Paco, todo lo ha hecho Deus. Eu digo, claro, todo lo hace él. Y entonces ya dijiste, porque tú ya fundasteis un grupo que se llamaba Dolores, ¿no? Esos eran los últimos 70. Sí. Bueno, yo cuando llegué ya estaba el grupo Dolores, ¿no? Con Pedro Ruy Blas, con Jorge Pardo, Álvaro Yévenes. Muchos músicos de Madrid tocaron ahí. Entonces ellos me llamaron para tocar con él y un día Pedro dijo, vamos a grabar con Paco. Yo dije, ¿qué? Sí, vamos a grabar el disco de Manuel de Falla. Y cuando Paco me ha visto, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿No me llamaste? Se lo conté a él lo que había pasado y ya... Y tú ahí estabas con las tumbadoras, ¿no? Sí, yo en esa época ahí tocaba esos instrumentos, tumbadoras, los bongos esos que están hechos de
de cuero, de pescado, de Marruecos, ¿no? Así, los de barro, ¿no? Sí, los de barro, ¿no? Que tenían un sonido precioso, eso, ¿no? Y más que le ponía ajo en el cuero y ponía en el sol. Y ahí también conociste, porque claro, eso fue antes de, o sea, grabasteis el disco de Manuel de Falla y enseguida te llamaron para hacer La leyenda del tiempo, ¿no? Sí. Con Camarón. Sí, ha llamado el Grupo Dolores, ¿no? Que estuvimos aquí en Sevilla un montón de tiempo. Yo alquilando a Camarón todos los días. En Umbrete, ¿no? En Umbrete, sí. Yo alquilaba a José todos los días. El alquiler era para que me cantara Minera, me cantara Soleá, y más que le gustaba, ¿no? Cuando alguien apreciaba, ¿no? Y él veía que yo estaba... Qué experiencia más bonita aquella, ¿no? Es impresionante. Con Raimundo, con Tomate. Sí, sí, impresionante con José Antonio Galicia. José Antonio Galicia, una época increíble, ¿no? La gente queriendo hacer cosas, ¿no? Y cosas con sentido. Y entonces resulta que os sale ya te llama Paco para iros a América, ¿no? A hacer una gira. Una gira. Sí. ¿Y aquella gira dónde ibais? Además de ir a Perú. Íbamos a México, a Argentina, Chile, Cuba, República Dominicana, Colombia, muchos sitios. Y entonces llegasteis a Lima y disteis un concierto allí en Lima. No, en Lima cuando llegamos no hemos dado concierto. Pasaron unos días, pasamos como una semana ahí. Y esa semana estuvimos todo ahí y hubo la fiesta esa, la embajada de España. ¿Os invitó el embajador? Lo invitó el embajador a unos músicos de ahí impresionantes, ¿no? El Perú Negro. Sí. El grupo de Susana Vaca, ¿no? Sí. Y ahí estaba Carlos Soto, Caitro, nuestro gran amigo. Impresionante cómo toca el cajón en su modalidad, ¿no? de música peruana. Porque es que en España había un peruano que era Pepe Ébano, pero nunca tocó cajón. No. Curioso, ¿no? Tocaba los bongos con los flamencos. Tanto que yo no lo he visto, yo conocí a él antes de irme a Perú. Claro. No hemos hablado nada de eso. Y... Sale en el vídeo famoso de Entre dos aguas con Paco tocando los bongos. Sí. Él es un excelente percusionista. Y no se le ocurrió meter el cajón, porque él tendría que conocer el cajón como percusionista y peruano que era. Él es el mejor cajoneador que hay en su país. Y nunca metió es el mejor, no estamos hablando ahí. Estamos hablando de... Entonces, bueno, en la embajada Paco, según contáis, le compra el cajón a Caitro. Sí. 12.500 pesetas. Sí. ¿Y qué te dice Paco? Paco, ¿qué me dice? Oye, Rubén, vamos a tocar eso. Yo digo, si a mí me encanta. Y se lo dije a él, lo que me pasó cuando yo vi el cajón la primera vez. Y el sonido también. Me acordaba mucho, porque yo cuando era pequeño, ¿no? De pañales, mi tío ponía música ahí, como hacen los DJ hoy en día, y los músicos tocan encima, ¿no? Y decía, toca encima de eso. Yo, me acordaba desse sonido. Tu vê que al día después, quando fomos a tocar, Paco disse, vai tocar? Eu digo, claro, vou tocar, só quero caminar com isso. Que no habíais grabado aún, solo quiero caminar. No habíamos grabado nada disso. Se estávamos tocando o repertório de Manuel de Falla, e Paco já ponia ali para começar, uma mineira, depois ia montando aquela coisa, o rollo dos espetáculos, né? E já aquilo veio de uma forma para arriba, que parecia já que nós outros já estávamos tocando aquilo já há muito tempo no flamenco. A gente da audiência se puseram... Porque lo primero que hiciste entonces fueron unos tangos, lo primero. Lo primero, sí. Lo primero que hemos tocado fue tango. Porque realmente el paso, me imagino yo, Rubén, el paso a la bulería, ese debe de ser una cosa
tuviste que probarte, ¿no? Porque los tangos, al fin y al cabo, es un compás binario que, bueno, lo haces sobre la caja, pero claro, la bulería, distribuyes los acentos ahí. Completamente diferente de outras formas. Se eu me quedado enfermo nessa época, por culpa de solear, buleria, vamos, é que aquilo era incompreensível. Eu dizia, pero Deus, que isso é para meter-me em uma coisa dessa? Faustino. ¿Dónde acentúa esta Se gente? eu venho de Brasília, eu com 23 anos em Brasília já era famoso. Já. ¿Dónde está el uno? Onde está o uno? Claro. Si es que los flamencos no dan el uno, se lo comen. Entonces, claro, cuando estás tocando, dices, ¿dónde está el uno? E isso foi impressionante, não? Porque foram tempos já que, muito complicado, não? Como eu sei que é muito complicado para outros músicos quando vê, não dijo Prince que tinha que nascer aqui na Espanha? Quando lhe ensinaram a seguirilla. ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno? Si es Y que el yo se lo decía, Paco, vamos a montar una seguirilla, Paco. ¿Cómo voy a montar una seguirilla, Rubén? Para irme por ahí y está la gente sin saber dónde está el uno. Sí, porque el flamenco es una música que parece expresamente hecha para que no la entienda nadie. Nada más que ellos. Exactamente. Parece que la hicieron aposta así. Exactamente. Por supuesto, para que no la entienda alguien que ha estudiado en un conservatorio. Eso está clarísimo. E estávamos empezando muitas coisas e fazendo já outros tipos de coisas. Está o maestro Pedro, que está por aqui, Pedro Sierra. que hemos compartido bastante. Oye, Rubén, el primer día, ¿te acuerdas que tocaste el cajón en España? En directo. ¿No fue allí en el parque de atracciones? Não, pois isso foi depois. Isso foi depois. Nós outros tocamos a Santander. En Santander. Hemos tocado em Santander, em Salamanca. E já depois Y cuando llegaste a Madrid, ¿quién estaba en el público que se quedaron locos? Digo, los niños, ¿no? Não, louco, estava todos aí, porque, claro, era a primeira vez que essa banda tocava por aí. E aí vinha toda a gente, estava, Israel Soares, Piranha, su hermano Sabu, su padre, un montón de gente. Antonio Carmona. Antonio Carmona. Toda a gente se empezaram a atender aquilo com el cajón. E de repente foi impressionante. E eu sempre me senti muito feliz por isso, né? Y ahora viene Su Majestad. Sí, el rey el otro día. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y tiene compás el tío, ¿eh? Claro, claro, claro. Claro. Sabe, 1, 2, 3, 4. Tocaba eso. 1, 2, 3, 4. Sí, 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 sí. Y Oye, me encantó el detalle, ¿no? Claro, de llegar allí en la plaza de Fraguela, allí delante del Teatro Falla, en Cádiz. Me encantaba su forma. Tenía que hacer un cajoncito para él, ¿no? Sí, porque claro, un bigardo de... Porque él es muy largo, ¿no? Sí. Oye, Rubén... En Washington, él ha venido en un concierto nuestro. Ah, sí. Y después pasó... Pero era príncipe aún. Era príncipe. Y después pasó en el camerino para vernos. Como él es muy alto, Manolito Solé no tragaba aquello. ¿Sabe lo que ha hecho Manolito Solé? Cogió una silla y se puso Para ponerse a su altura. Imagínate. Y aquello fue un cachondeo impresionante. Oye, Rubén, yo creo que nos gustaría a todos que nos explicaras un poco el instrumento. Sí. Los golpes que tiene, la función de los golpes, la técnica básica, ¿no? Sí. De cuando tú te sentaste en el instrumento y dijiste, a ver, ¿esto cómo es? Es que la cultura africana, a la hora de tocar
los tambores, solamente existen dos movimentos, pá e pá. Não existe mais. Com esse de aí, nós outros... Punta y planta y tacón punta. y como fuera eso, ¿no? Sí. No hay otra cosa, ¿no? Y otros instrumentos, tú utilizas los dedos, que es otra forma, ¿no? La técnica persa, que a mí cursó, se lo llevó para la India, por eso ellos tocan de aquella forma, con los dedos, ¿no? Tanto la música popular de India al sur y la música clásica al norte, ¿no? Porque antes era un tambor, el tambor de Shiva, y a mí cortó y hizo dos instrumentos, uno que se llama bayan, que es así el gordito así, y un muy finito así que se llama dayan. Y esa técnica tiene dedos, pero la técnica de África Punta y planta. punta y planta, no existe otro. Bueno, hay gente que coge el sonido lo ahoga y hace un glissado. Que también lo hacéis en el cajón. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que cuando yo hago en el cajón, yo copio una técnica que hay de un tambor que se toca en Martinica y Guadalupe, que se llama groca, que es tocado como si fuera un cajón, pero lo que pasa es que es de cuero. Y tú haces... ¿no? ¿Estás viendo ahí Pues el cajón tienes principalmente dos sonidos, ¿no? Agudo y grave, ¿no? Dos sonidos. No hay más otras cosas. Y claro, No, eso casa muy bien con el flamenco, que son instrumentos que se llaman de percusión de sonido indeterminado, ¿no? Sí. Que no emiten una nota. No. Por eso casa también esto, y el bongo no tanto. No, el bongo ya tiene su nota, ¿no? Claro. Y ese es un instrumento idiófono como si fuera Una palma, claro. una palma O los pies. Claro. idiofonía. Un plato. El plato ya tiene Armónicos. armónicos. Sí. Y es para otra cosa, ¿no? Sí que vale, pero es para otras cosas, ¿no? Para apoyar más un ya. Claro. Ahí ya meto aquella situación, ¿no? De arropaje, ¿no? Para Y entonces si tocas ahí, por ejemplo, el que tanguillo. son turcos, Turcos. ¿no? Zildjian. Zildjian, exactamente. Bueno, que no son en turco, porque Zildjian es un nombre armenio, ¿no? Todo lo que es verdad. termine an, Yan es Yan armenio. es armenio. Julián, Sí, pero los armenios, como están en todos lados, son como los gallegos. sí. Es que Cuando Noé mandó ellos ir por Claro, ahí. cuando llegó Armstrong a la Luna había un gallego. Y entonces cuando te sientas ahí, por ejemplo el tanguillo, porque el tanguillo de Cádiz es un polirritmo, o sea, combina binarios y ternarios. A mí me llamó mucho la atención cuando sacasteis el disco de Sirocco en el número Casilda, ¿no? Que aquello fue una renovación total del tanguillo, ¿no? Sí, Yo creo que se le debe mucho a lo que haces tú ahí con el cajón, ¿no? Sí, Porque- ha despertado otra... Sí. Chan, chan. Sí, los planos rítmicos, ¿no? Los ¿Nos planos, puedes, sí. ¿Nos puedes mostrar un poquito ahí, Sí. Rubén? Ese golpe, ¿no? Ha dado mucho para... Eso le da una vida al flamenco impresionante, porque claro, eso es muy difícil de hacerlo con las palmas, imposible, y hacerlo con los pies, ¿no? Porque eso tiene unas sonoridades ahí, pero que le casa muy bien con la estética sonora del flamenco, Sí, sí, sí. que yo creo que es el gran paso de gigante que disteis, ¿no? Sí. Cómo casaba esto con lo que los flamencos de cualquier edad y de cualquier lugar les decían, eso sí, casa, porque una derbuca emite mucha nota, una tumbadora, una conga,
En cambio el cajón, qué bien casa con esa, aunque no existía en el flamenco, Sí, sí, qué sí. bien casa. Sí, sí, sí. Oye, y la bulería, ya acabamos. ¿Y la bulería? ¿La bulería? Sí, ¿cómo? Porque claro, ahí ya estamos hablando de otros compases más largos, ¿no? Y Muy largo, muy largo, muy largo. El planeta no está preparado para esa tan largo. No, no te rías, ¿eh? No te rías, no te rías, porque es así, no podemos reír de eso. Porque resulta que es una cosa muy complicada y tenemos que poner eso en la cabeza que es complicadísimo, ¿no? Y para volver fácil, teníamos que tener muchas promociones de eso, ¿no? Yo veo los colegios, he ido a dar clase en un colegio en Granada y el niño confundió la bulería con lo de Bisbal. Yo digo, ¿por qué pasa eso? Si yo no estoy en Finlandia, estoy en Granada. Pues no vamos a reír, vamos a buscar que sepan más, ¿no?, de la cultura. Eso es lo más importante para nosotros. no te enfades, Rubén, no te enfades. É que me enfado de uma forma, aunque estou aqui por dentro, tranquilízate, tranquilízate. Pero ya es de muchos años ya, es de muchos años. Se ha hecho todo con unos sudores impresionantes. E está todavía, e eu não, já passei, eu já não estou mais. Eu estou pensando em la gente que está vindo. É que é o que mais penso, agora mesmo. Porque tú cuando tocas por Alegrías, por ejemplo, que es el mismo compás de la soleá, de 12 tiempos, también compases largos, los matices no tienen nada que ver. No, ya cambiamos. Aunque no, el cajón no conoce do sostenido en la menor, Claro. pero está ahí dentro, ¿no? Como la palma, como sabe de tonalidad, sabe de círculo, ¿no? Mm. Entonces, Porque cuando ensayabais vosotros, claro, los ensayos con ese nuevo instrumento, yo creo que debía de ser algo interesante haber estado allí, ¿no? súper positivo. Si nosotros íbamos más por el color ya del grupo, que nosotros flipábamos también, ¿eh? Claro, claro. Porque nosotros no teníamos, yo no he tenido espejo, Faustino. Sí, 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 es que eso es lo... Es un horror eso, y más toda mi vida he siempre considerado a los grandes maestros y a no grandes también. Perdona que te interrumpa, Rubén, bueno, te estoy interrumpiendo desde que empezamos. Es que es muy importante esto que dice el maestro. No tener espejo, porque cuando es inventarse un lenguaje para un nuevo instrumento. Hay que inventárselo de cero. Un poco también lo que hizo Carles Benavent con el bajo, que tuvo que inventarse. O sea, y Jorge también, en cierto Sí, modo, pero ¿no? para ellos también ya tiene una combinación ahí mucho más cercana que para mí, ¿no? Sí, Ellos porque tienen do, re, mi, fa, sol. No, así. y el pulgar de Paco. Y el pulgar de Paco, y una faceta, eso tiene que aprender. Sea flamenco o no sea flamenco, tiene que aprender y dejarlo como es. En cambio, tú lo que tenías ahí era unos palmeros y un bailador. Era el único espejo que tenías. Sí. Y ahora traduce eso al cajón. Para poner ahí, yo te lo dije, que yo no dormía. Y tú sabes que me gusta dormir. Sí, hoy vamos a dar un paseo por el río y te fuiste a dormir. Quería tanto ir al río, pero tenía una que si yo no duermo, no puedo. A ver, toca un poquito ahí por bulería, Rubén. Ole, ole. Y un poquito por seguidilla. Tengo un poquito de seguidilla. La seguidilla está antigua que hacíais vosotros. Oh, es que me volvía loco con eso. Porque mucha gente va a explicar la seguidilla y habla de Bernstein. Claro, bueno, porque Bernstein era muy listo. Y en esa escena de West Side Story mete ese compás compuesto porque sabe que es la esencia de la música española. Menudo era Bernstein. Oye, ¿y ese instrumento que tienes allí?
Bueno, esse é um instrumento que se chama kalimba, que é um instrumento de África e suelo escuchar de muita gente de confiança que esse pode ser el tatarabuelo del piano. ¿Por qué no tocas un poquito? Que escuchemos cómo suena, hombre. Dizem os pigmeus Aga que cada vez que hace isso, uma nota, nasce um ninho no planeta. Isso dizem eles. Caray. Por lo menos han nacido 300 niños. ¡Qué alegría! Ole. Rubén Dantas, muchas gracias, Rubén. Sí, vas a